Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias en esta noche, nos unimos en tu nombre, Señor, para glorificar tu grandeza, tu poderío, porque al Dios al cual nosotros servimos es un Dios de poder, porque nosotros, Señor, confiamos en ti, porque hemos puesto nuestra esperanza en ti, porque estamos bajo la sombra de tus alas y estamos seguros. Tú eres nuestro escudo, tú nos cuidas, tú nos proteges de toda peste destructora, de todo lazo del cazador, Señor. Nos guardas de todo mal, Señor. Porque tú dices, por cuanto han puesto su amor en mí, su esperanza, yo también los guardaré, los cuidaré, los pondré en alto. Y aún a los ángeles mandaré para que los guarden en el camino por el cual andarán. Señor, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que sigas guiándonos, que sigas acompañándonos en nuestro caminar contigo. Te damos gracias por tu protección, por tu cuidado, Señor. Bendito, santo y poderoso eres tú. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma.
Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Señor, te damos gracias en esta noche, Señor, porque nuevamente, Señor, nos permites congregarnos en tu nombre. Señor, venimos con acción de gracias, con alabanza, con adoración, porque solo tú, Señor, eres digno de adoración, de alabanza. Tributamos, Señor, nuestra gratitud delante de ti, Señor. Gracias porque tú nos cuidas, porque tú nos bendices, porque tú nos acompañas todos los días de nuestra vida, Señor, porque las iniquidades prevalecen contra nosotros, mas tú perdonarás todas nuestras rebeliones. Tú dices en tu palabra, bienaventurado el que tú escogieses para que habite en tu casa, en tus atrios. Seremos limpiados, seremos lavados, seremos fortalecidos, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo. Te pedimos que llenes con tu presencia este lugar y que tomes el control de este culto y nos bendiga, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Señor, porque en esta noche, Señor, has hecho resplandecer tu santo rostro sobre nosotros, Señor, tu presencia sobre esta tu casa, sobre este lugar. Has extendido tu manto de misericordia sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre nuestra descendencia, Señor. ¿Cómo no agradecerte por este privilegio y por esta bendición que nos das? Te pedimos que sigas, Señor, alumbrando, Señor, nuestro camino, trazándonos el camino por donde debemos seguir, por donde debemos andar, Señor. Te pedimos que nos hables con tu palabra, que nos bendigas, nos aconsejes, nos fortalezcas y nos edifiques, Señor, conforme tu voluntad. Te damos gracias en esta noche por la vida de nuestros apóstoles, el apóstol Álvaro, nuestra apóstol Ruth, sus hijos, su familia, su descendencia, Señor, que donde quiera que ellos vayan, que donde quiera que ellos estén, que la luz de Cristo, que la bendición de Dios, que el ángel de Jehová campe alrededor de ellos y los defienda, Señor. Los bendecimos y en esta noche te damos gracias por tu hija amada, nuestra sierva, la pastora María Alejandra, Señor. Que seas tú bendiciéndola, Señor, llenándola de tu presencia, de tu poder, para que por medio de su vida, de su boca, nos hables conforme tu voluntad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a buscar en Juan capítulo 20, versículo 24. Juan 20, 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo, paz a vosotros. Jesús dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Sí, Señor, te damos gracias por este momento. Te pedimos que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra. Que esa palabra llegue, Señor, a nuestro corazón y halle cabida. Que halle cabida, Señor, en cada uno de nosotros para que dé el fruto que tú esperas, oh Señor. Hoy nos disponemos para recibir tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, en este pasaje miramos el relato de lo que sucedió después de la crucifixión de Jesús. Cuenta la palabra que estaban los discípulos reunidos. Cuando vemos esta expresión de los discípulos reunidos, podemos entender que ellos estaban en el mismo sentir, ellos estaban unidos como iglesia. Ellos se sentían como uno solo y por eso es que se reunían a pasar ciertos momentos. Por ejemplo, en este caso, ellos estaban pasando un momento difícil porque Jesús había sido crucificado, Jesús había muerto y ellos tenían temor de los judíos. Por eso dice la palabra que ellos cerraron la puerta y estaban ahí con temor de los judíos por lo que fueran a hacer o a decir. Recordemos que habían muchos que estaban en contra de Jesús y de lo que él predicaba, de su evangelio. Entonces los discípulos de Jesús, al no estar su maestro, temieron lo que iba a pasar después. Inclusive se puede entender que temieron las explicaciones que ellos tenían que dar después. A pesar de que Jesús había hablado de lo que pasaría después de su crucifixión, es decir, la resurrección, ellos no habían terminado de entender en sí mismo en qué consistía este suceso del que Jesús les hablaba. Obviamente para ellos era una cuestión muy difícil de asimilar. Cuando nosotros leemos este pasaje y dice que Jesús apareció
a los discípulos, hay versiones que dice que esto fue muy como una palabra parecida como a shock, como que los dejaba en shock ver a Jesús después de saber que él había muerto. Así era algo muy fuerte de experimentar. Entonces, muy increíble. Entonces, así como era de increíble estar en este momento, en este suceso, era difícil que los discípulos de Jesús, a pesar de que le creían, pudieran concebir la magnitud de lo que Jesús les estaba advirtiendo previamente a su muerte, ¿sí? Entonces para ellos digerir el hecho de la resurrección era muy difícil, tanto así que cuando llegó el momento en que esto se cumplió, a ellos les costaba mucho creerlo. A pesar de eso, la mayoría de los discípulos de Jesús estuvieron con su fe firme y por eso vemos que cuando el Señor se acerca a ellos y entra donde ellos estaban con las puertas cerradas, en quien enfoca la atención es en Tomás. Hay otras versiones que lo expresan así. Toda su atención se colocó en Tomás. ¿Por qué? Porque era el único que de los que estaban ahí no había creído. Inclusive era el único que no había estado en el momento cuando Jesús se apareció. Entonces Tomás estaba un poco salido del tema, por decirlo de alguna manera. Él estaba con su fe un poco titubeante. Él necesitaba señales para creer. Él necesitaba razones para estar ahí reunido con los discípulos, mientras que los otros discípulos estaban unidos en ese mismo sentir. Eso era lo que a ellos les permitía permanecer juntos, a pesar de que su maestro, quien los unía, ya no estaba, ¿sí? Y esto me recuerda un poco a lo que sucede cuando los padres de familia mueren y quedan los hijos. Generalmente se tiende a desvincular un poco ese núcleo familiar que existió en algún momento. Ya cada cual se va por sus cosas y por sus temáticas. Y mientras los padres están y existen, son los padres los que unen esa familia. Ese era el papel de Jesús en los discípulos y en todo lo que él había traído, ¿sí? Entonces vemos que la atención de Jesús, se centra en Tomás, porque era como quien dice el lunar o era el que estaba rompiendo con esa coinonía que estaban teniendo los discípulos. Y aquí da una gran enseñanza el Señor Jesús, no solamente a él, sino a los demás discípulos y a nosotros los que hoy en día leemos la palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque más adelante del pasaje que estamos leyendo dice: la razón por la que este suceso se escribe o por la que este libro se escribe de la palabra es para que los que oigan crean acerca del Mesías, crean acerca del Evangelio, ¿sí? Entonces, todos estos sucesos sucedieron por esa razón. Y entonces, con la falta de fe de Tomás, se aprovecha para dar una gran enseñanza. Y esa gran enseñanza, que es muy oportuna para nuestra vida, es que la verdadera confianza, la verdadera fe, es aquella fe que descansa. Si nosotros somos personas que decimos creer en el Señor, que profesamos el Evangelio, que hablamos de la palabra, pero al momento en el que nos encontramos en situaciones choqueantes o en situaciones que nos ponen en tensión, no estamos descansados, quiere decir que nuestra fe está fallando y que hay que replantear un poco lo que está sucediendo, ¿sí? Esa es la gran enseñanza que nos trae este pasaje. Hay versículos bíblicos relacionados. Por ejemplo, aquel versículo que dice que nosotros caminamos por fe y no por vista, en el que se resalta el hecho de que no tenemos que esperar a ver para creer, ¿sí? Hay otros pasajes también, por ejemplo, el que dice que sin la fe es posible agradar al Señor. Entonces,
con esa falta de fe de Tomás, se presta ese momento, a pesar de todos los momentos que ya habían tenido los discípulos para hablar del tema y Jesús para enseñar acerca de la fe, pues se aprovecha un momento más para resaltar. Y Jesús les dice que son dichosos los que creen sin haber visto. ¿Y por qué dice dichosos? Porque esa palabra dichosos se refiere como a bienaventurados. Y en otras versiones, hay una versión en inglés que dice que es como una felicidad espiritual que viene de la seguridad y la favorabilidad de parte de Dios, ¿sí? Entonces, esa palabra dichosos, cuando escuchamos que dice dichosos los que han creído sin ver, hablamos de una favorabilidad y de una seguridad y de una felicidad, por decirlo de alguna manera, espiritual, por sentirnos seguros, ¿sí? Por eso es que se puede interpretar y decir que la verdadera confianza, que la verdadera fe es aquella que descansa. Entonces examinemos por un momento, por favor, los momentos en los que hemos estado en cierta tensión. Todos hemos pasado por situaciones, unas más graves, otras más pequeñas, pero en la vida nos enfrentamos a momentos así. ¿Qué pasa con nuestra fe? Eso es lo que nosotros debemos preguntarnos. Pregúntese usted, ¿qué pasa con mi fe? ¿Qué pasa cuando me dan una mala noticia? ¿Qué pasa cuando veo algo en mi vida que no está correcto, que no va bien, que parece que se está yendo por el camino equivocado? Cuando parece que algo me falta, ¿cómo está mi postura frente a estas circunstancias? ¿Sí? Jesús le dice en otras palabras a Tomás, Tomás, así no es. Estás mal por el camino por el que estás yendo. Tú quieres creer cuando tienes la seguridad, y eso no sucede a nosotros, en lo que estamos hablando, en nuestras circunstancias que nos hacen tambalear o que nos hacen sentir presión. Nosotros buscamos anclas para agarrarnos y anclas para creer y señales y marcas. Por eso es que Tomás lo que quería ver no era la gloria de Dios, no era el sentir del Espíritu Santo de Dios en ellos, ¿sí? Porque cuando Jesús llega donde los discípulos, no solamente llega a Él, sino que llega todo el poder espiritual y llega toda esa carga espiritual que hace sentir la unción del Señor, ¿sí? Entonces Tomás no iba tras eso, Tomás no iba tras ese sentir de lo que le producía estar con su maestro, sino que él iba tras las señales, y por eso le dice, quiero ver las marcas, quiero ver el agujero que dejó la lanza en tu costado. Pero nosotros solemos ser así como Tomás, queremos encontrar seguros, ¿sí? Queremos encontrar razones para creer, y esto es incorrecto, porque se puede confundir con fe, se puede equivocar uno pensando que buscando las señales estamos creyendo, ¿sí? Entonces a este tema de las señales hay que tenerle un poco de cuidado, porque si bien en algunos aspectos el Señor las permite mandar señales para nosotros, también es cierto que es más bienaventurado el que cree sin ninguna marca, sin ninguna señal, sin ningún ancla de dónde agarrarse. Es más dichoso. ¿Por qué? Porque tiene esa seguridad, esa felicidad espiritual que viene de la seguridad confiando en la favorabilidad del Señor. Y por eso es que ahí nosotros vemos pasajes, por ejemplo, cuando dice la palabra, por la fe Abraham, a pesar de lo avanzado de su edad, es decir, él tenía razones para no creer, al contrario de lo que nosotros como seres humanos buscamos, que son esas seguridades. Abraham tenía todas las señales opuestas, y muchas veces no sucede. A veces parece que todo va mal, a veces parece que todas las cosas están alineadas para que las
para que no sucedan las cosas que esperamos que sucedan de parte del Señor. Parece que todo se confabulara para no ser personas que no corremos con suerte o que no corremos con ciertas ventajas. Pero mire que entre más desventajas nosotros tenemos, más podemos, creyendo esta palabra, más podemos agarrarnos del Señor para creer. Y eso fue lo que le pasó a Abraham. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, o sea, no solamente la edad de Abraham, sino que encima de que ya eran viejos, Sara era estéril. Imagínense. Porque a una persona que le digan, no, ustedes ya no están en edad para tener hijos, eso ya es un impedimento. Pero que más encima les digan, no tienen la edad y más encima es estéril o tiene alguna enfermedad que le impide, eso es como ponerle dos razones para no creer que algo puede suceder. Pero ¿por qué Abraham creyó? Dice que por esa fe él recibió la fuerza para tener hijos. Hay muchas cosas en nuestra vida que nosotros las hacemos por fe y encontramos razones para hacerlas por la fe. Y yo sé que muchos de los que están escuchando este mensaje les ha pasado o nos ha pasado, que a veces decimos, Señor, por creerte a ti hago esto. Porque en realidad no hay razones, no tengo la fuerza, pero la encontramos en la fe. Eso le pasó a Abraham para tener hijos. O sea, ellos no estaban en una edad en la que era delicioso, ¿sí? El tema, o sea, ya era una cosa que ya se había dejado de lado, ya estaban avanzados en edad. Pero él, dice la palabra, que consideró fiel a aquel en quien había creído y quien había hecho la promesa. Entonces, ¿qué le debe bastar a usted para enfrentar sus circunstancias? ¿Qué nos debe bastar a nosotros para enfrentarnos a la vida y a todas las cosas que tienen que venir? Nos debe bastar confiar en que el Señor es fiel y que su promesa se va a cumplir. Cuando nosotros creemos en eso, esa fe, esa confianza que tenemos nos ayuda a dar un paso que de pronto sea necesario para que la promesa del Señor se cumpla, ¿sí? O no necesariamente dar un paso, simplemente esperar y creer. Entonces, vemos cómo opera la fe. ¿Y por qué se habla tanto de la fe? ¿Sí? Porque yo a veces pienso y digo, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Y vemos que todos los temas, por diferentes que parezcan, desembocan en esto, porque la fe es la que nos conduce a nosotros a la salvación, porque por la fe es que nosotros podemos agradar al Señor, ¿sí? Dice la palabra en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es tan necesaria la fe y por eso es que se habla constantemente, porque la fe se puede perder en cuestión de un día para otro. Es decir, un día podemos amanecer bajos de fe y es necesario levantarla. ¿Y cómo la levantamos? Recordando la palabra, colocándola en presente, porque hay muchos recuerdos en nuestra mente, en nuestra memoria, o hay muchas cosas que nosotros sabemos y que dado el caso podemos recordar, ¿sí? Pero hay otras cosas que están más presentes. Entonces la palabra del Señor y todas las promesas que el Señor nos da no tienen que estar por ahí guardadas. A ver qué es que dice la palabra acerca de esto, a ver qué es lo que piensa el Señor acerca de esto, o qué es lo que a mí me han dicho, o qué es lo que a mí me han enseñado y que a usted le cueste como recordar, o peor aún, que en el momento en el que necesita sacar su fe a flote, esta no aparece. ¿Por qué? Porque no tiene presente las razones, porque hay razones que son de fe, ¿sí? Las razones de fe no las tenemos listas a la mano para sacarlas. Entonces, es necesario que la fe esté, o que las palabras de fe o las promesas las tengamos bien presentes, las tengamos cerca, que las tengamos fáciles de recordar. ¿Por qué? Porque es necesario
dice la palabra, que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es decir, hay gente que se acerca a Dios dudando, ¿sí? Hay gente que le pide al Señor. Muchos de nosotros en algún momento le hemos pedido al Señor algo, hemos hecho una oración con duda, como por si acaso, pero no con certeza. Pero dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y hay muchas maneras de creer. Mire que en el caso de los siervos de la palabra, de los personajes bíblicos, nosotros encontramos muchas formas en las que tuvieron que haber creído estos personajes. A unos el Señor los tuvo que pasar por quebrantamiento, a otros el Señor simplemente los tocó y les sembró en su corazón y nacieron con esa hambre de buscar de Dios. Lo que hemos dicho en otras ocasiones, esa intuición a veces la encontramos, por ejemplo, en Abraham, en Noé, ¿sí? Intuiciones que están ahí y de esa manera ellos creyeron al Señor porque tenían un sentir. Pero hay otras personas a las que el Señor les ha tenido que llevar por otros procesos. Entonces hay diferentes maneras de creer y al final de cuentas digamos que no importa la manera en que nosotros creamos siempre y cuando creamos, ¿sí? Digamos que Tomás finalmente creyó, ¿sí? Y por eso fue salvo, por haber creído. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es, digamos, el segundo punto aquí importante? O la segunda enseñanza. Es lo que dice la palabra. ¿Por qué son dichosos? ¿Por qué son bienaventurados? Porque tienen un galardón extra. Los que creen sin tener esas razones para creer. Sin que usted diga voy a creer por tal razón, simplemente que usted diga voy a creer. ¿Por qué? Porque yo decido creer y porque es mi decisión tomarme de la mano del Señor, a pesar de que los diagnósticos todos van en contra de lo que yo espero, ¿sí? Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, lo que decíamos hace un momento, hay mucha gente que se acerca al Señor en duda. Hay mucha gente que se acerca al Señor de pronto porque no ve otra opción, pero no porque Jesús sea su primera opción, ¿sí? Mire la diferencia. Y aquel que lo busca al Señor creyéndole, sin necesidad de tener anclas o razones para creer, va a ser galardonado, es decir, va a recibir premios de parte del Señor. Y si usted gusta, usted puede indagar un poco más en el asunto, leer un poco más la palabra acerca de qué es lo que el Señor trae por medio de la fe, que trae un mundo de cosas, ¿sí? Es decir, la promesa misma, la promesa que le haya hecho el Señor o que nos haya hecho el Señor, por sí misma ya es un galardón, ya es un premio. ¿Qué más premio para Abraham que tener un hijo, el hijo que tanto deseaba, con Sara, ¿sí? Que fue buscado, súper buscado, y que no lo pudieron encontrar, y que por eso Sara tuvo que enviar a la criada de ella para que tuviera, porque era un deseo bastante grande. Entonces, aparte de la promesa, encontramos más cosas que les invito a que indaguen en estas promesas de fe, en estas palabras que profundizan un poco más en cómo funciona la fe, ¿sí? Pero en pocas palabras, lo que el Señor quería dejar aquí por sentado a raíz de lo que sucedió con Tomás era que si nosotros creemos vamos a ver la gloria del Señor, que ese es otro pasaje. Y entonces aquí resaltémonos en nuestro corazón y cuando usted se enfrenta a alguna circunstancia, cualquiera que sea, usted dígale al Señor, Señor, yo voy a creer en ti antes de ver la gloria. Porque a veces uno quiere ver la gloria para creer, ¿sí? No, si el Señor me hace esto, ahí sí, yo creo y ahí sí
Yo he escuchado expresiones como, no, si el Señor me da esto, yo ahí sí le diezmo, por ejemplo, yo ahí sí ofrendo, yo ahí sí me dedico al servicio. Y el camino es incorrecto, porque lo que al Señor le agrada, lo que Él da premio, es que le busquen sin mirar lo que está por venir, sin mirar el cumplimiento de la promesa. Por eso dice que si creemos, veremos la gloria. No veremos la gloria para creer, ¿sí? Y esto, pues es algo, esto es pan diario del creyente. Pero todos los días nosotros nos enfrentamos a circunstancias que nos retan en la fe, que nos prueban como nosotros estamos, ¿sí? Recordemos que la fe se prueba, dice la palabra. Y la prueba de la fe es esa constancia. Entonces hay que saber cómo creerle al Señor. Hay que saber cómo dirigirnos hacia Él, la actitud correcta. Entonces usted y yo tenemos primero que entregarnos al Señor, primero que dedicarnos al Señor y luego esperar las cosas que vienen por añadidura. Sí. Muchas veces sucede que nosotros tenemos cosas que nos faltan resolver, peticiones que hacerle al Señor, las tenemos. Y entonces, ¿cómo nosotros nos enfrentamos a estos faltantes? ¿Sí? Y yo en este momento recuerdo, y fue una de las razones por las que el Señor ponía en mi corazón predicar acerca de esto, porque a veces los faltantes en nuestro corazón nos afligen, nos bajonean, nos hacen sentir en desventaja. Y sí, Señor, yo le sirvo al Señor, el Señor ha sido muy bueno conmigo, en algunas cosas Él me ha respondido, pero me falta esto. Y esto a mí me daña mi día, me oprime, me bajonea, ¿sí? Y entonces ahí uno se cuestiona, porque esto es lo que el Señor le está enseñando a Tomás. La verdadera confianza descansa en el Señor. Y eso nos sirve a nosotros para ir mirando cómo nosotros estamos creyendo, ¿sí? Y para hacer los correctivos necesarios. El Señor Jesús a Tomás le hizo un correctivo. Él le dice, mete tu mano en mi costado. Toca las señales de las marcas de la cruz y de los clavos. Tócalas. Le hace tocar y le dice, Tomás, tú creíste, pero porque me viste. Mejor le va, algo así le quiere decir el Señor a Tomás. Mejor te va a ir si tú antes de esperar a que yo te muestre, si tú antes de esperar a que yo te dé, si tú antes de esperar a que las cosas sucedan, me crees. Y la confianza es descanso en el Señor. Entonces nosotros descansemos en el Señor, que es donde mejor nos va a ir. Sepamos que Él está al control, nuestras circunstancias. Cuando usted se sienta cansado de las batallas que da, dígale, Señor, yo descanso en ti, yo suelto esta preocupación. Ahí usted le está mostrando al Señor que usted está creyendo en sus promesas. Y cuando nosotros nos acercamos al Señor a pesar de la necesidad, Él nos va a galardonar. A veces nosotros nos queremos acercar al Señor solamente cuando nos ha hecho bien. Entonces, no, el Señor fue bueno en algo conmigo. Entonces, uy, no, Señor, gracias. Ahí sí. Pero qué difícil que es acercarse cuando uno está mal y cuando se siente por el piso. Sí. Pero dice que Él es galardonador de los que le buscan. Y de los que le buscan abarca buscarlo en diversas circunstancias. Entonces,
vemos lo importante de esta palabra. ¿Qué pasaba? Que aparte de eso, Tomás había estado en otras cosas. Nos quiere expresar la palabra. ¿Sí? Tomás era un poco más arisco, si se puede decir, más dudoso, tenía más malicia. Yo sí no, dijo él. Yo sí no lo veo, no lo puedo creer. Pero el Señor a sí mismo le colocó situaciones que enfrentar a otros discípulos y ellos creyeron. Cuando el Señor en la palabra se relata, cuando van a la tumba 2 o 3 discípulos y el uno mira que estas telas o como dice, que los mantos estaban a un lado, ya no envolvían el cuerpo de Jesús y estaban a un lado, y él vio, pero no creyó una actitud. El siguiente vio eso, entró y creyó, dice la palabra. ¿Sí? Entonces, sí vemos que a la totalidad de los creyentes nos toca enfrentarnos a eso, a que la fe sea retada. Nos va a tocar enfrentarnos a elegir dónde estar, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasaba con Tomás? Cuando Jesús vino donde los discípulos, la primera vez él no estaba. Seguramente no estaba orando. Seguramente estaba, no sé, haciendo una vuelta, viendo algo por ahí que tenía pendiente. ¿Sí? Pero donde estaban los discípulos, donde estaba el sentir unánime de fe, ahí apareció Jesús. Y ahí estuvo con ellos 8 días antes de que se presentara en el momento cuando ya estaba Tomás. ¿Sí? Entonces él se pierde de ciertas cosas y se pierde de agarrar la bendición por esas dudas, por esa malicia, por creerse un poco más astuto y por tener asuntos más importantes pendientes. Esta es nuestra brújula, esta es nuestra guía. La palabra del Señor es eso, ¿sí? Para que nosotros vayamos viendo la palabra y equilibrando, viendo y corrigiendo. Hablábamos en la predicación anterior que el Evangelio eso es lo que hace, confrontar y equilibrar la mente del hombre. ¿Por qué? Porque las ideas nuestras las pone frente a una realidad, las pone como frente a otra, es como poner dos argumentos, ¿sí? Entonces ya no nos dirigimos solo por el nuestro, sino que ya tenemos otra manera de pensar y esto nos equilibra a nosotros, nos ayuda a ver con más claridad, ¿sí? Cuando nosotros nos acercamos a la palabra del Señor, a lo que dice el Señor y le creemos y lo tomamos para nosotros. Y a veces no es tan fácil decir yo creo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos razones, porque tenemos circunstancias que nos marcan que la ruta no es por ahí. Pero tomemos la palabra como nuestro apoyo. Esa es nuestra ancla. Usted no busque ancla en con quién usted está o qué tiene o qué no tiene. Su ancla y mi ancla es la palabra del Señor. De ahí nos tenemos que pegar para creer. Sí. Digamos que la palabra dice que nosotros andamos por fe y no por vista, y es cierto. Pero nosotros, los de esta época, después de que Jesús vino, tenemos una gran dirección con la palabra. Es decir, no estamos del todo a ciegas, porque si usted le cree y busca la palabra se lo dice básicamente todo, ¿sí? Entonces, eso cuando el Señor le habla así a Tomás, le está enseñando y le dice, mira, así no es. Si tú haces esto, te va a ir mejor. Y ya Tomás, pues lo que haga,
con esa corrección que Jesús le hizo, ¿verdad? Y lo mismo nosotros, igual nosotros. Entonces, bueno, nuestra confianza, todo lo que usted profesa, todo lo que usted enfrenta, colóquelo delante del Señor. Pruébese a sí mismo, examínese a sí mismo, ¿sí? ¿Qué tan descansado estoy yo en el Señor? ¿Qué tanto me aflige en la circunstancia? ¿Qué tanto me logran aprisionar, ahogar las circunstancias que tengo? Para que vayamos encontrando ese equilibrio y vayamos vayamos cogiendo de la palabra y trayendo la corrección a nuestra vida para creerle de mejor manera al Señor y poder ser personas que sean, ¿cómo se dice? Que sean merecedoras de esos galardones. Vamos a orar. Sí, Señor, te damos gracias por este momento. Yo te pido, Señor, por cada uno de tus hijos, por quienes diezman, ofrendan y traen sus tributos a tu altar. Bendigo la fe de tu pueblo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Sí, Señor. Muévete en el lugar donde cada uno de tus hijos está. Lo que nos une en este momento de reunión es la fe, Señor. Estamos reunidos buscándote a ti, buscando tu presencia, buscando tu aprobación, porque creemos, Señor, que tú eres galardonador de los que te buscan, porque sí tenemos otras cosas en que ocuparnos, sí tenemos asuntos pendientes, pero decidimos apartar nuestro tiempo para ti, Señor, porque tú eres el primero y nuestra fe está en ti. Hoy quitamos, Señor, toda carga de nuestra espalda, de nuestra mente, de nuestro corazón, aún de nuestro cuerpo físico, Señor, de nuestra alma, y la colocamos delante de ti. Y descansamos en ti, Señor, porque no tenemos por qué preocuparnos, porque tú estás con nosotros, tú estás de nuestro lado. Muévete, Señor, en el lugar donde cada uno está. Llena cada vaso, llena cada espíritu, que sean encendidas las lámparas, Señor. En todos aquellos que te han buscado, te clamo, Señor, por cada personita que de pronto ha bajado, Señor, su nivel de confianza, que se ha apagado su lámpara en este tiempo por la dificultad, por las adversidades, por cualquier situación, Señor. Los coloco delante de ti y declaro que es avivado ese fuego, es avivada esa lámpara, es avivada la confianza, y declaro que hay paz, así como tú le dijiste a tus discípulos, Señor. Que la paz esté con cada uno de nosotros. Para que estemos descansados en ti, Señor. Descansados en ti es donde mejor resultado vamos a ver en nuestra vida. Te dejamos a ti, Señor, todo el control. Te dejamos a ti, Señor, que tú seas el que maneje nuestra vida. A veces nos fatigamos, queremos las cosas pronto, pero esperamos en ti, en tus promesas, reconociendo que hay muchas cosas que se escapan de nuestras manos. Te agradecemos, Señor, por tu cuidado, por tu bondad, por dedicarnos, Señor, tu palabra, por traerla a nuestra vida, para que tengamos de dónde agarrarnos, para que tengamos esa esperanza en ti, de todo lo que tú estás haciendo, Señor. Gracias por ser tan bueno con nosotros, aún sin merecerlo. Gracias, Señor, por cada corrección. Gracias, Señor, por cada trato que estás trayendo a la vida de cada uno de tus hijos.
Nos tomamos de tu mano, Señor, y decidimos no soltarnos a pesar de las distracciones, a pesar de las dificultades, a pesar de las carencias, de los faltantes, a pesar de que nos sintamos faltos de fuerza, Señor, nos agarramos de ti porque tú eres nuestra fortaleza, porque todo lo podemos en ti, Señor, porque tú has sido bueno y misericordioso. Yo bendigo, Señor, a cada uno de tus hijos, de tus hijas, los declaro guardados y protegidos, Señor, a sus familias, Señor, a su salud, sus trabajos, Señor, sus finanzas. Cada área de su vida, Señor, está guardada en ti. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.